Este estudiante recibió una tarea difícil y su solución al problema asombró al profesor y a todos los demás compañeros. Además, fue un descubrimiento que cambió la historia de la humanidad. Mira en este video cómo sucedió este hecho increíble y cómo fue capaz de cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo. ¿Quieres saber más sobre esta historia y la lección que nos trae? Entonces, acomódate y mira el video hasta el final. Hola, bienvenido al canal Historias Sensacionales. El hecho que vamos a contar a continuación es la historia de un joven que desarrolló una fórmula capaz de mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo a lo largo de las generaciones siguientes. Cada persona que busca comprender los caminos del éxito debe, por lo tanto, prestar atención a esta historia. Para traer toda la información sobre este tema, debemos regresar al lejano año de 1914, cuando nació un bebé llamado George Bernard Danzig, de una familia de inmigrantes judíos de la ciudad de Portland, en Oregón, Estados Unidos. Su padre era profesor de matemáticas y su madre especialista en lingüística y bibliotecaria. Su infancia fue normal como la de cualquier niño. George creció como un chico típico de esa época, sin destacarse entre los niños de su edad. Sin embargo, una de las exigencias de su padre en los estudios, la geometría, lo llevaría algunos años después a desarrollar un método de programación utilizado hasta el día de hoy en la industria y en las instituciones gubernamentales en todo el mundo. Al principio, George simplemente obedecía a su padre y no tenía tanto interés en los estudios. Desde los primeros años de la secundaria, su padre le daba problemas simples para resolver. Cuando estaba a punto de graduarse, ya estaba obteniendo soluciones para problemas extremadamente complejos para alguien de su edad. Aunque no fuera exactamente un genio, definitivamente George poseía un gran conocimiento en matemáticas, lo que le llevó a ser aceptado en la Universidad de California. Pero lo que le sobraba en inteligencia le faltaba en mostrar disciplina. George era frecuentemente castigado por los profesores por no ir al colegio y tenía una cierta costumbre de llegar constantemente tarde a las clases. Y una de las maneras de castigarlo más usadas por sus profesores eran las tareas extras. Pero aún así, seguía llegando tarde a la escuela. E irónicamente, fue durante uno de esos momentos desafortunados en los que llegó tarde al aula que se crearon las condiciones para que pudiera desarrollar un método revolucionario de programación matemática. Al llegar nuevamente después del inicio de la clase de estadística del profesor Jersey Newman, el entonces estudiante de 25 años intenta entrar disimuladamente en el aula para no llamar la atención del profesor. Silenciosamente abre la puerta, se sienta en una mesa y comienza a buscar lo que se perdió del contenido que se pasó antes de su llegada. Pero cuando percibió el rostro del profesor, constató que no era el mejor momento para llamar la atención sobre sí mismo. Cuando George llegó al aula, 2 problemas de matemáticas estaban escritos en la pizarra. Con vergüenza de preguntar de qué se trataba eso, imaginó que esos problemas eran parte de la tarea para la próxima clase. Entonces simplemente copia esas fórmulas en su cuaderno y comienza a escuchar al profesor. Al regresar a su casa después de la clase y verificar la dificultad de los problemas que copió del tablero, George lamenta no tener condiciones de resolverlos, preguntándose si había perdido alguna explicación al inicio de la clase que podría haberle ayudado a solucionar la cuestión. Pero no se rinde y durante varios días busca soluciones para los problemas. Finalmente, feliz por haber concluido la difícil tarea dada por el profesor, entregó su cuaderno con las soluciones. En ese momento, el profesor Newman tomó su cuaderno de forma distraída, sin quitar los ojos de la pizarra. 2 semanas después de haber entregado el resultado de su trabajo y no haber obtenido ninguna respuesta, George preguntó qué había pasado. La respuesta del profesor Newman fue que su tarea aún estaba siendo analizada. Esa noticia generó cierta inquietud en George.
Como era un estudiante irresponsable, sabía que eventualmente un largo proceso de verificación de las calificaciones podría terminar mal para él, teniendo en cuenta que las notas intermedias serían divulgadas pronto por la institución educativa. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, fue sorprendente. Tras unos días, George fue llamado a la oficina del rector de la universidad. Con un mal presentimiento al respecto, abrió la puerta y vio que, además del rector, estaban en la sala otros hombres que jamás había visto antes. Se estaba preparando para lo peor, pero las frases que salieron de la boca de su profesor provocaron una enorme confusión en el joven estudiante. Newman dijo: «Felicidades, George, ¿cómo descubriste eso? ¿Lo hiciste solo o alguien te ayudó?». Sin entender aún y un poco desconfiado de lo que estaba pasando, él preguntó el motivo por el cual estaba siendo felicitado. Entonces, en ese momento, el profesor Newman aclaró el motivo de las felicitaciones. Esos dos problemas que estaban en el tablero no eran tarea. Las complejas cuestiones matemáticas eran problemas no resueltos por especialistas en todo el mundo, que él había mostrado a sus alumnos antes de que George llegara a esa clase en la que estaba retrasado. Los problemas eran un misterio no solo para el profesor, sino para todas las grandes mentes de la matemática en el mundo entero. Durante décadas habían intentado resolver esos problemas, sin éxito. Debido a un retraso para una clase, George no sabía que esas ecuaciones eran consideradas insolubles y se propuso resolverlas, buscando resultados durante varios días hasta que finalmente los encontró. Imaginando que era una simple tarea, con sus cálculos George desarrolló el método simplex, considerado una de las bases de la programación matemática. Un método poderoso para gestionar recursos de forma optimizada en la industria que se utiliza hasta hoy en ese segmento. La influencia del algoritmo desarrollado por George es tan grande que los expertos estiman que fue el responsable de construir las bases de la computación científica. En las últimas 6 décadas es el sistema más utilizado en todo el mundo. Poco después, George fue contratado para trabajar en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en 1941, año en que recibió su doctorado en matemáticas en la Universidad de Berkeley. Fueron muchos los premios obtenidos a lo largo de su vida. En 1975, recibió la Medalla Nacional de la Ciencia del presidente Gerald Ford. Otros premios incluyen la Medalla del Servicio Civil Excepcional del Departamento de Guerra y el Premio de la Academia Nacional de Ciencias en Matemáticas Aplicadas y Análisis Numérico, además de muchos otros reconocimientos por instituciones especializadas. ¿Te has parado a pensar qué hubiera pasado si George hubiera escuchado al profesor Newman mencionar que los problemas eran considerados insolubles? Muy probablemente no habría presentado el resultado que ayudó a desarrollar un método de programación que cambió la historia de la industria y de las instituciones gubernamentales en los años que siguieron. Que esta historia sirva como una lección de que la limitación muchas veces está en nuestras cabezas y que somos capaces de hacer cosas increíbles. Cuéntame, ¿has pasado por una situación en la que un retraso terminó beneficiándote de alguna manera? Cuéntanos en los comentarios, dale like si te ha gustado el vídeo e inscríbete en el canal si quieres ver más contenidos como este. Continúa aquí en nuestro canal viendo esta historia que está apareciendo en tu pantalla. Puede que te guste.